Escuché un sonido húmedo, arrastrado, como si algo viscoso se deslizara contra el chasis. ¿Qué fregados es eso?, me decía una y otra vez. No puede ser un perro, susurré, sintiendo cómo la garganta se me cerraba. Entonces en mi cabeza vino esa imagen que estaba viendo en todos los noticieros esos días. Eran risas como de niños. No eran lejanas. Sonaban como si estuvieran dentro del carro. Eran suavecitas, juguetonas, con ese timbre agudo que te hace pensar en un juego de escondidas o en una broma infantil. Me levanté un poco mirando alrededor y sentí la necesidad de voltear un poquito de reojo al asiento de atrás, pero obvio. En la vasta soledad de las carreteras, cuando la noche se adueña de todo y la neblina borra el contorno del mundo, hay historias que nunca deberían ser contadas. Relatos que sobreviven entre los susurros de camioneros y viajeros que juran haber visto lo imposible. Esta es una de esas noches, una que quizás te haga pensar dos veces antes de detenerte en el lugar equivocado. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Creephistorias de Terror. Buenas noches, soy su anfitrión, Jesús, y acompáñenme una vez más esta noche lluviosa a contarles esas historias que los acompañarán en el camino, en la carretera o en su trabajo y hasta en sus sueños. Sin más que decir, comenzamos. Me llamo Ramiro Hernández. Actualmente tengo 55 años. Y hace ya un tiempo, por allá en el 96, me pasó algo que de verdad hasta el día de hoy no puedo encontrarle una respuesta. Esto pasó una madrugada de marzo, cuando uno de los terrores más extraños estaba en el aire. Y en aquellos días por eso no se podía ya casi andar de noche. Eran como las 2 de la mañana cuando salí del hospital de la capital, después de pasar casi 2 días cuidando a mi madre. Estaba agotado, tenía los ojos ardiendo, la espalda rígida y la cabeza me daba vueltas. Lo único que quería era llegar a mi casa y dormir por unos 2 días seguidos. Era como una hora de camino, de las cuales los últimos kilómetros, unos 3 o 4, eran de terracería, de tierra. Ya estaban llegando al pueblo. Honestamente, todo el camino fue muy tranquilo. Pienso que ya fue por la hora. Algunos inconvenientes como un retén de federal de caminos y unas vacas a la orilla que se habían escapado del corral. Pero nada más fue eso. Casi a las 3 de la mañana tomé la desviación que me llevaba al pueblo. Y el camino aquí era mucho más lento, a pesar de ser corto, pero conocido como la palma de mi mano. Eran mis terrenos de casi toda la vida. El río a lo lejos y el camino rodeado por maizales. Era la temporada. El polen se podía sentir en el aire cuando abrí un poco la ventana para despabilarme, porque la verdad ya había decaído un par de veces como si me fuese a quedar dormido. Y después de uno de esos parpadeos fue cuando pasó. Algo, no sé qué. Lo vi venir desde mi derecha. Casi cruzó, pero lo alcancé a golpear con la parrilla de la camioneta. No pude detenerme a tiempo a pesar de no ir tan rápido. Frené de golpe casi por instinto. Esa cosa era algo bajito, pero salió de una, rápido. Tan rápido que solo alcancé a ver un bulto oscuro.
como si arrastrara algo. Por el freno olvidé pisar el embrague y la camioneta se me apagó por completo. ¿Qué fue eso?, murmuré, intentando encenderlo otra vez, pero al girar la llave el motor apenas hizo un ruido ahogado y nada más. No encendía. Por un segundo pensé en bajarme del carro, pero un ruido me detuvo. Venía de debajo del carro. Me quedé inmóvil, quieto, sin hacer un solo ruido para poder escuchar mejor. Seguro fue una piedra, pensé. O lo que agarré fue un perro, no lo sé. Pero el segundo golpe fue más fuerte, como si algo empujara desde abajo. Escuché un sonido húmedo, arrastrado, como si algo viscoso se deslizara contra el chasis. ¿Qué fregados es eso?, me decía una y otra vez. No puede ser un perro, susurré, sintiendo cómo la garganta se me cerraba. Entonces en mi cabeza vino esa imagen que estaba viendo en todos los noticieros esos días, la imagen del chupacabras. Recuerdo que decían que atacaba animales, que chupaba la sangre, pero debajo de un carro. El ruido era más rápido. El corazón me martillaba y las sienes no la soportaba. Quise abrir la puerta, pero sentí que no debía. Y entonces algo se movió. Por debajo del espejo lateral, en el límite de la luz de mis focos, vi una sombra detrás de las ruedas, que no debería estar ahí. No era clara. Era como una mancha espesa que se arrastraba saliendo debajo del carro. Podría haber sido un animal, pero su forma no era la misma. Caminaba, se estiraba como si no tuviera un contorno definido. Me incliné apenas para mirar mejor, con el corazón golpeando en mi pecho, y juraría que vi algo deslizarse por el costado del carro, como si fuera una extremidad, un pedazo de tela o algo vivo. Lo único cierto es que al pasar junto a la puerta escuché un raspado largo, irregular, como si unas uñas, piedras o quién sabe qué estuviera arañando la pintura. No vi más que eso. Parecía un perro grande, si es que lo había, pero en ese momento tuve la certeza de que no estaba solo. Estaba paralizado. El silencio del campo hizo que cualquier ruido fuera insoportable. Claro, el chasquido húmedo de esa cosa moviéndose, mi respiración agitada, el latido en mis oídos. Pero hay algo muy curioso y feo que recuerdo muy bien. El olor. Un hedor metálico mezclado con agua estancada. Comenzó a entrar por la ventana. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás fueron segundos, quizás minutos. Pero pronto los golpes pasaron. Todo quedó en silencio. Respiré lento pero profundo y di un giro a la llave del carro. Y encendió. Pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello, sin voltear. Cuando llegué a casa con las manos temblando, tomé valor para ver lo que había sido lo que golpeó. Esperaba ver pelos de algún animal y otras cosas que ves cuando atropellas algo en el camino. Pero no fue así. En la parte baja de la puerta del conductor había lodo. Mucho lodo. No recordaba haber pasado un charco o agua en ningún momento, y mucho menos lluvia. Además, eso apestaba a lodo podrido. Era el mismo olor en el camino. El lodo se extendía desde las llantas delanteras hacia la parte de atrás de la camioneta, como si algo se hubiera repegado al costado de la camioneta. Díganme, amigos, ¿qué edad tenían cuando ese fenómeno del chupacabras nos tenía aterrorizados? Don Ramiro, así como muchas otras personas, aseguran que vieron algo extraño, aunque su experiencia fue en una carretera y no en un rancho con algún tipo de ganado. Pero en aquel tiempo ese miedo era muy notorio
y muchos lo vivimos. Así como don Ramiro, que vivió algo aterrador en uno de los caminos que lo llevaba a su pueblo, Sofía nos comparte el siguiente relato. Me llamo Sofía Martínez. Tengo 27 años. Mi novio y yo veníamos de una fiesta en casa de unos amigos, allá por la colonia San Miguel. La noche había sido larga y yo honestamente estaba muy agotada. Según el reloj del tablero, eran las 3:14 de la mañana cuando dejamos atrás la zona iluminada y tomamos el tramo más solitario del camino, hacia donde yo vivía. Era un fraccionamiento relativamente nuevo y un poco apartado de la ciudad. A esa hora el camino estaba completamente vacío. A un lado terrenos baldíos y árboles retorcidos. Al otro una vereda donde el viento parecía soplar más fuerte. La luz de los faros apenas alcanzaba a abrir un túnel amarillo en la oscuridad. Yo venía medio dormida. Apoyé la cabeza en el respaldo, cerré un poco los ojos mientras mi novio venía diciéndome algo de un amigo. Y fue entonces cuando escuché algo. Risas. Eran risas como de niños. No eran lejanas. Sonaban como si estuvieran dentro del carro. Eran suavecitas, juguetonas, con ese timbre agudo que te hace pensar en un juego de escondidas o en una broma infantil. Me levanté un poco mirando alrededor y sentí la necesidad de voltear un poquito de reojo al asiento de atrás, pero obvio no había nadie. El estéreo venía apagado. Mi novio no parecía haberlas escuchado. Sacudí la cabeza y traté de convencerme de que era mi imaginación. Pero cuando volví a recostar la cabeza y cerré un poquito los ojos, un sonido me puso chinita. Tss, 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 tss. Era como un susurro, pegado a mi oído izquierdo, tan cerca que sentí un leve cosquilleo en la piel. Abrí los ojos y volteé hacia mi novio. ¿Qué? Pregunté, pensando que me estaba diciendo algo. ¿Qué de qué? Respondió él, con el ceño fruncido sin apartar la vista del camino. En ese instante supe que no había sido él, pero solo me quedé callada, mirando fijamente el asiento trasero a través del espejo lateral. Oscuro, vacío, o eso quise creer en ese momento. No volví a cerrar los ojos el resto del camino, y recuerdo que mi novio no paraba de decir que tenía mucho frío. Y sí, estaba muy frío el ambiente. Más lo sentimos cuando bajamos. Afuera simplemente estaba haciendo mucho calor. Era septiembre. Cuando llegamos a mi casa nos despedimos rápido. Era domingo, había que trabajar por la mañana. Un beso rápido, un descansa y él arrancó. Nada extraño, excepto por esa sensación rara, así como si algo se te olvidara o si algo te preocupara. En la mañana, cuando salí rumbo al trabajo, me encontré a doña Marta, la vecina, barriendo su banqueta. Era de esas mujeres que parecían tener un radar para todo lo que pasaba en la calle, sin importar la hora. Buenos días. Oiga, Sofía, me dijo parando de barrer. Perdone mi imprudencia, pero ¿su novio es papá soltero? Me detuve en seco. ¿Cómo dice? Pues porque hace rato, en la madrugada, le estaba haciendo loncha a Nicasio, cuando a usted la dejó. Yo vi clarito una niña sentada atrás, en el carro. No se movía. Traía un vestidito blanco y el cabello bien largo, tapándole un poco la cara. Se veía muy bonito, oiga. Sentí un vacío en el estómago. La risa, el susurro, el asiento. Quedé en total silencio sin siquiera responderle algo. No, nosotros íbamos solos, murmuré.
pero ella ya había vuelto a barrer como si nada. Seguí mi camino al trabajo mientras le mandaba un mensaje a mi novio preguntándole si él no notó nada, si él no notó aquello. Pero hasta el día de hoy él dice no haber sentido nada, incluso él maneja mucho de noche, porque sus turnos a veces son en la noche en el hospital. Él es enfermero y hasta la fecha me dice que nunca ha visto o sentido nada, y mucho menos en el carro. Hoy en día, cada vez que subo a su auto, volteo a ver el espejo retrovisor. Y honestamente siempre estoy pensando que voy a ver algo. Lo bueno que hasta este momento ya no me ha tocado verlo. Y nunca me he quedado dormida ahí. No me siento tranquila. Sin duda, las carreteras siguen siendo los lugares más solitarios. Podemos meditar, reflexionar y relajarnos sin perder el camino. Pero estos lugares son testigos de eventos muy feos, muy raros, que en el pasado dejaron la marca de las pérdidas de algunas personas. Y con cada vida que se tenía que haber marchado, nació una historia o un evento paranormal que acechan a algunos conductores en las carreteras, o incluso en estaciones de servicio en medio del camino, tal como le pasó a nuestro amigo Héctor Salgado. Buenas noches, Creephistorias. Mi nombre es Héctor Salgado. Tengo 45 años. En diciembre del 2021, hace ya casi 4 años, me pasó algo muy raro, que hoy en día lo recuerdo y paso a dejar mis condolencias, por así decirlo. Como les digo, era temporada de frío. La carretera estaba envuelta en una niebla tan espesa que los focos del auto apenas alcanzaban a dibujar unos metros adelante. El silencio era tan profundo que podía escuchar el golpeteo metálico del motor. El marcador de temperatura subía y subía demasiado. Me orillé y al abrir el cofre, un chorro de vapor caliente casi me golpea la cara. El radiador estaba perdido. No había forma de seguir, pero adelante, un poco lejos y cerca a la vez, estaba una gasolinera. Sin más remedio y también por no quedarme parado muy justo a la orilla de la carretera, porque realmente eso era peligroso, avancé despacio jadeando de preocupación, hasta llegar ahí, casi en medio de la nada. El ambiente era raro, pero no les mentiré. Esos tipos de ambiente me gustaban hasta esa noche. Hasta me relajaban. No lo sé, era algo mío. Aunque los focos amarillentos parpadeaban como si estuvieran a punto de fundirse, y la niebla formaba figuras extrañas en el aire. Mi auto no avanzaría más, por lo que era mejor dormir y esperar al mecánico por la mañana, que ya le había hecho una llamada. Había unos cuartitos en renta, pero el encargado me dijo que todos estaban ocupados. Había unos trailers ahí detenidos y pues creo que eso fue. Tendría que pasar la noche en el carro. No fue algo que me disgustara, además me ahorraría eso. Y pues cansado estaba y caería como tronco. Cené en una fondita junto a la gasolinera que ya estaba a punto de cerrar. Le alcancé a pedir a la señora una torta de pierna y unas papas fritas que guardé en una bolsa pensando comerlas más tarde. Eran casi las 12 de la noche cuando me acomodé en el asiento del conductor, envuelto en mi chamarra, mirando la luz lechosa de la niebla filtrarse por el parabrisas. Y me quedé dormido, o eso creí. Un golpecito suave en el cristal me despertó. Afuera, pegado a la ventanilla, había un niño, pequeño, delgado, con las manos abiertas haciendo una seña de pedir comida. No sonreía, no parpadeaba. El cristal estaba empañado y pasé un paño para limpiar, y entonces lo vi un poco mejor. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos, Dios, esos ojos no parecían tener vida. Estaban sombreados de negro. No lo negaré.
Me asusté mucho porque imaginen despertar en tu auto a altas horas de la noche y lo primero que ven fue eso. Con un impulso busqué la bolsa de papas para dárselas, pero antes de abrir la puerta escuché otro golpecito del lado contrario. Me giré un poco y en la otra ventana había otro niño. O tal vez era el mismo, porque tenía la misma ropa, misma expresión. Imposible que hubiera cruzado el carro en ese instante. Sentí como la piel de la nuca se me erizaba. Miré alrededor esperando ver un adulto, un auto o algo, pero la gasolinera ya a esa hora estaba desierta. Ni un alma, solo la niebla moviéndose como humo denso. Parpadeé un poco tallándome los ojos y ya no había nadie. No pude volver a dormir. Me quedé sentado con las manos sobre el volante, mirando de reojo cada sombra que se formaba afuera. La niebla parecía más espesa y a veces juraría ver siluetas pequeñas moviéndose entre ella, pero cada vez que fijaba la vista, desaparecían. A eso de las 5 de la mañana, salí para buscar a alguien. Toqué la ventana del Oxxo, pero el empleado no respondió. A un lado de los baños, en una casetita vieja, encontré a un hombre mayor, medio dormido en una silla. Buenos días, disculpe. Los niños que andan pidiendo comida, ¿son de alguien de por aquí?, pregunté, todavía con el corazón acelerado. Él levantó la cabeza y me miró como si supiera exactamente de qué hablaba. Buenos días, ¿ya los vio?, dijo con voz áspera. ¿Quiénes son? ¿Viven cerca? Es que no me dejaron dormir, le dije. No, joven, esos niños no son de aquí, al menos no de este mundo. Me contó que hace más de 2 décadas, 2 hermanitos viajaban con su madre de noche. El carro se descompuso justo por allá, señalando más atrás en la carretera. Con la niebla, un tráiler los embistió. Los cuerpos de esas criaturas quedaron en muy mal estado. La madre sobrevivió, pero los niños iban en el asiento trasero. Desde entonces, los ven de vez en cuando. No piden dinero, solo comida. Eso no sé por qué lo hacen o por qué se presentan de esa forma. El mecánico llegó poco después con la pieza de mi carro. Me fui sin decir más de ese lugar, con una sensación extraña de tristeza, como de melancolía. Ahora, cada vez que paso por ahí, dejo algo de comer en la banca de cemento junto a la entrada. No sé si esto lo toman ellos, pero me hace sentir bien con lo que pueden ser esas dos pobres almas. O si simplemente estoy evitando que si vuelve a pasar otra vez, simplemente los vuelva a ver. Muchas gracias por llegar al final de este video, acompañándonos nuevamente en esta sección de carreteras y caminos paranormales. Se despide de ustedes su amigo Jesús, no sin antes invitarles a que le den un tenebroso like al video, después de suscribirse si aún no lo han hecho, y desearles una bonita noche. Hasta la próxima y descansen bien, si pueden.